Bienvenidos oyentes, esto es Revista de Medio Oriente, espacio de análisis de medios de comunicación aquí en Radio Sefarad y como siempre contamos con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis? Bueno, en Radio Sefarad hemos tomado el nombre de la sección Revista de Medio Oriente de vuestro proyecto, de vuestra página web, revistamo.org. Esa es la página web y ese es el proyecto Revista de Medio Oriente, que tiene como fin analizar, monitorizar, esa palabra tan fea, ¿verdad, Masha? Siempre nos cuesta traerla un poco al español. La prensa en español y, bueno, esas noticias sobre Israel y los palestinos. Empezamos hablando precisamente de un premio Nobel de educación, Masha. Bueno, no es realmente un Nobel, se inventaron el Nobel de los profesores. Es un premio que fue entregado 2 veces, pero como fue entregado a una palestina, pues enseguida ya todos los medios dijeron que es el Nobel de los profesores. El Nobel lo convirtieron en un premio hiperprestigioso. En fin, si es que el Nobel lo es, igual, no entremos en ello. Nada tiene que ver con Suecia, vale. No es el Nobel. De hecho, no creo que haya Nobel de Educación. No hay Nobel de Educación. Esto es un premio que está vinculado, si no me equivoco, también a Estados Árabes, pero bueno, esto es al margen. El caso es que le entregaron el premio, el segundo premio que se entrega a Hanan Al-Hrub, que es una palestina, una maestra palestina, y todos los medios, y en este caso traigo medios en español, pero tengo que decir que todos los medios hicieron lo mismo, hablarán de por qué ella empezó a desarrollar este método educativo que le ha valido la distinción. Y hablaban todos de el impacto que sufrió la profesora. Ella, tal y como lo cuenta, durante la segunda intifada, dijo ella: mi marido resultó herido por disparos israelíes cuando regresaba del colegio de recoger a los niños. Mis hijos fueron testigos de una situación horrible que realmente les marcó el carácter. Así lo escribía el diario El País. El Mundo también señalaba que el trauma que habían vivido los hijos mientras iban al colegio. En fin, el ABC, el diario ABC, la agencia EFE, todos hacían eco de esto. Como te digo, no ha sido una cosa exclusiva española. El caso es que poco después esta información, por otros medios más vinculados a los palestinos, como Palestine Chronicle, Crónica Palestina, hablaban del marido de la maestra, Omar Al-Hrub, que se casó con ella después de haber salido de la cárcel israelí, porque había participado en un atentado terrorista en el que habían asesinado a 6 colonos que volvían de rezar en Hebrón. Entonces, nosotros tenemos acceso a una información higienizada, una información limpia, bonita, donde vemos una profesora que habla de su pobre marido que se ve metido en un tiroteo y esto afecta a los niños, sin duda alguna. Si los niños estaban ahí, afecta a los niños. Pero si nos vais a hablar medios de esto, el problema es que los medios han llegado a un punto donde la repetición sistemática de lo que digan los palestinos, las fuentes palestinas, no son puestas en duda. No se plantean quién es el marido de esta mujer. Bueno, pues el marido de esta mujer, insisto, era un terrorista que participó en un atentado que mataron a 6 ortodoxos, 6 religiosos judíos que venían de rezar en la tumba de los patriarcas. También supone, Masha, un borrón en la historia, ¿no? Como tú decías, la historia es muy bonita y esto no cuadra dentro. También lo hemos hablado muchas veces, ese concepto, ¿no? Exacto. El problema es que estamos vendiendo esta imagen de superación, la mujer que es profesora, es todo muy lindo, es todo una cosa llena de esperanza. Probablemente sea una gran profesora, no me cabe la menor duda, no estamos poniendo en duda que el premio sea válido o no, pero los medios deberían hacer su trabajo y, entre otras cosas, su trabajo es corroborar, verificar la información que están dando. Claro. Si van a hablar de la importancia del marido, que expliquen quién era el marido. Claro, ¿quién Pero era? Claro, eso es un manchón y eso ya no nos interesa en esta especie de narrativa idílica, victimista de una parte de la historia, siempre vinculada a los palestinos. Ya sabes que los únicos malos, los únicos que merecen que se corrobore la información, los únicos de quien hablan de supuestos, es el lado israelí.
Bueno, hemos hablado, me has contado casi todos los medios, básicamente españoles y extranjeros, hablando de esta Sí, noticia. y hebreos también hay que Claro, decir que tampoco brillaron por su gran trabajo. fíjate. Un poquito más de investigación, tampoco era, digamos, un trabajo sobrehumano, o sea, es lo que tú estabas diciendo, o sea, era investigar un poquito en la figura para dar una noticia completa, ¿no? Hablamos ahora de un medio que la semana pasada hablamos de él bastante y hoy pues tenemos que volver a traerlo y además por reiterativo, es La Vanguardia, el diario, bueno, te iba a decir barcelonés, catalán, pero bueno, su tirada en realidad es a nivel nacional, español, ¿no? Sí, hablábamos de ellos la semana pasada. Sí, hablamos de ellos respecto a ver si recuerdo la noticia, Los Masha, que 800, los actos antisemitas. sí, 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 sí. Ok, sí, es verdad. Bueno, pues recordemos, porque si en la semana pasada ya hablábamos de ellos, pensaba que no habíamos mencionado esto, Hmm. pero la semana pasada eh, Recuérdame, Masha. habíamos protestado. De hecho, Sí, La Vanguardia publicó la carta revista de Medio Oriente de protesta, porque bajo el título Antisemitismo, el diario La Vanguardia había publicado perdón, había, el artículo era la memoria de Argelia en la Guerra Civil de Francia, donde el autor, Rafael Poch, negaba la importancia del antisemitismo en Francia, decía que el eso verdadero era. problema, exacto, era Que la decía que islamofobia. la islamofobia era el principal problema, digamos, contra las minorías, ¿no? O sea, Exacto, sí, de actos de odio, cuando sí, las sí. cifras Las cifras hablaban muestran por sí que, mismas, sí. No solo, exacto, no es solo, el doble de ataques contra judíos que contra musulmanes, y hablamos de que los sí, 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 sí. judíos son menos del 1%. Y entonces vosotros actuasteis, ¿no? Escribimos una carta y Ujú, esa carta fue publicada. ujú. Pero recientemente tenemos otro artículo en el diario La Vanguardia también, del mismo autor, Rafael Poch, donde habla de la polémica del velo, el velo en Francia. Ya. No el velo en Francia realmente, sino el velo, la negativa de las azafatas de Air France para viajar a Teherán, si eso conlleva llevar el velo desde el aterrizaje. Ajá. Bueno, ¿Las azafatas de qué compañía? Air France. Air France sí. Ah, perdona, sí. Resulta que ha habido un gran escándalo porque se han retomado los vuelos entre París y Teherán. Claro, en esa Perdón. política general de los países europeos de normalizar su situación con Exacto. Y Irán. Irán exige que las azafatas lleven el velo puesto desde que aterrizan en suelo iraní. Ujú. Las azafatas en Francia, algunas se han negado, otras están dispuestas. Ha habido un acuerdo según el cual las que quieran van y las que no, no. Claro, Básicamente es así, bien. muy resumido. Mm. El señor Poch escribe un artículo respecto a esta polémica y empieza hablando de que a Irán no se le permite tener armas nucleares, algo que otros países sí. Obviamente hablar entre Francia e Irán, pero tenemos que hablar de Israel. Y nombra, de hecho, Israel, que dice que tiene un arsenal completo de destrucción masiva, en abierta violación del acuerdo de no proliferación de 1968. Ujú. Bueno, el hecho es que Israel nunca firmó ese tratado, con lo cual difícilmente puede violar un acuerdo al que nunca se haya comprometido. Claro, se refiere a Dimona, ¿no? Bueno, es Bueno, él decir, la sí se central refiere a, nuclear y... a que Mm. Israel tiene arma nuclear, algo que Israel nunca ha confirmado, pero bueno, es como una especie de secreto a voces, pero en cualquier caso lo acusa de violar un tratado que no ha firmado, con lo cual no lo puede violar. Más Claro. allá de qué relevancia tendrá el hecho, esta información para hablar de la cuestión polémica del velo. Luego Sí, sigue hablando y dice que en Francia, desde la ley del 2004 sobre el uso de atributos religiosos, en las escuelas, pues Francia demuestra una verdadera pasión así de este tipo de polémicas, ¿no? Con cierta ironía. Lo cierto es que la polémica es muy anterior al 2004. La polémica es un debate presente desde los 80. De hecho, por eso se legisló. Lo legisló Jacques Chirac en el 2004. Pero el debate no empieza en el 2004 a raíz de una ley. Es un debate que existe en Francia sobre el hecho de qué simbología religiosa se puede ver en las escuelas en un país que es laico. claro. Otra cosa interesante es que habla del embajador francés en Arabia Saudita, porque para minimizar o sea, se nota evidentemente que está en desacuerdo con las azafatas de Air France, entonces viene a decir que viajan a Arabia Saudita y ahí no hay ningún problema, y
cita palabras del embajador francés en Arabia Saudita, donde dijo que sí, decía que sí, que las exigencias de Arabia Saudita eran muchísimo más estrictas que las iraníes de vestimenta. Y es cierto que lo dijo, lo que pasa es que en esas mismas declaraciones, si te vas a los medios franceses, verás que dice que la diferencia está en el tema del aterrizaje. En Irán exige que las azafatas lleven el vuelo desde que llegan a tierra iraní. En Arabia Saudita, y lo dice el mismo embajador, él define el aeropuerto como una especie de zona tampón en la cual no está muy claro y las azafatas, desde que salen del aeropuerto hasta que llegan a su hotel, no tienen la necesidad de ir cubiertas. Con lo cual cita al embajador para darle la razón al periodista, pero lo cita a medias, porque la parte en la que podría quitarle la razón no le interesa. Ay, madre. Otra cosa es que volvemos a negar la posibilidad de que haya antisemitismo en Francia. Él insiste en la islamofobia francesa, denuncia el empleo por parte de una ministra del término franco-musulmán y dice que además la ministra utilizó el término negre, que viene a ser comparable, dice, con nigger, o sea, una manera despectiva de llamar a los negros. Después explica que la ministra no retiró ni una sola de esas palabras. Lo cierto es que es más compleja. La ministra empleó el término negre, que es algo que se emplea en Francia cuando se habla de la esclavitud, haciendo una comparación con la esclavitud. Estaba comparando el empleo del velo con la esclavitud, algo que ha creado mucha polémica, pero la cuestión es que el profundo debate que existe en Francia, y ya sé que esto estamos saliéndonos un poquito de lo que es Oriente Medio en sí, pero estamos hablando de la cobertura desde Francia, en este caso de la islamofobia, de un periodista que está demostrando que no le interesa traer todos los datos, sino simplemente una mitad de la información para ratificar su postura en la cual Francia es muy islamófoba. El antisemitismo no es ningún problema, Israel es uno de los grandes problemas del mundo, Irán es un pequeño estado rodeado de enemigos, tal y como ya lo he escrito en alguna otra ocasión con anterioridad. En fin, una labor bastante poco profesional, honestamente. Sí. Algo que, como ya decíamos la semana pasada, del diario La Vanguardia nos esperábamos un poco más. Pues sí, ha sido un poco decepcionante en todos los casos, Masha. Y uno de los principios básicos del periodismo, esa investigación, esa necesidad de buscar todos los puntos de vista, de ofrecer la realidad, lo que sucede más allá del discurso que uno pueda tener preconcebido en su cabeza, ¿no? Porque si no, más que periodismo, pues parece como un ajuste, ¿no? Ajustar las cosas que nos gustan a nuestro discurso y las que Exacto. no, dejarlas de lado. Masha, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias. Ha sido realmente interesante el programa. Volvemos a hablar en 7 días. Hablemos en 7 días. Aquí estaremos.